que repasamos, conductista, que nos decía que el aprendizaje basado en estímulos. Y esto habían ciertos representantes, Pavlov, Watson y Skinner, que daban cada uno su versión y su enfoque respectivo, con condicionamientos clásicos y conexionismos repetitivos. Habían ciertos principios que condicionaban el aprendizaje. Luego venían las teorías cognitivas, cuyos principales conceptos fundamentales decía que había una serie de procesos que permitían adquirir estos conocimientos y que todos los individuos o personas iban a aprender según el nivel de desarrollo y conocimiento que tenían. Aquí hay algunos enfoques. Esta teoría se desarrolla en el siglo XX, entre los años 20 y 60, y hay una serie de pedagogos muy importantes, por cierto, entre ellos, por ejemplo, Jean Piaget. Jean Piaget, así se pronuncia, aunque uno dice Piaget con la T, ¿verdad? Decía que el aprendizaje era desarrollado a través de movimientos integrados, simultáneos, pero que tenían sentidos contrarios y se llamaban asimilación y acomodación. Y decía que el individuo, al explorar el ambiente en el que se desenvuelve, tomaba parte en las cuales transformaba, incorporaba. O sea, el individuo, al explorar el ambiente en el que se desenvuelve, toma partes las cuales transforma e incorpora a su quehacer cognitivo, por supuesto. Y la acomodación, en donde el individuo transformaba su propia estructura a fin de adecuarse a la naturaleza propia de los objetos que iban a ser asimilados o aprendidos. Otro es Brunner, otro gran pedagogo, que era el aprendizaje por descubrimiento. Es decir, el aprendizaje por descubrimiento lo que decía es que nosotros íbamos a tener que trabajar en procesos de reordenamiento, de transformación de datos, de modo que esto iba a permitir ir desarrollando nuevas comprensiones de conceptos. Luego, David Ausubel decía, y esto es importante, el aprendizaje significativo. Y esto es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar cantidades grandes de conocimientos o ideas que representaban un campo concreto de accionar o de conocer. Existe otro autor que es Robert Gagné, y hablaba del aprendizaje como constructos, construidos para la facilitación del aprendizaje. Aquí iban a juntarse un montón de formas básicas de aprendizaje, desde las destrezas de tipo intelectual, todo lo que es información verbal, las destrezas cognitivas, las estrategias motoras o motrices y las actitudes. Y finalmente Gardner, que hablaba de las inteligencias múltiples. Por cierto, esta es una de las temáticas de las inteligencias múltiples que en la siguiente unidad se va a retomar, pero es parte de esta teoría de aprendizaje cognitiva. Dice, las teorías de las inteligencias múltiples sugieren distintas formas en que el individuo aprende. Y no solo es cognitivo. Aquí van a ver una memoria lingüística, musical, lógica matemática, espacial, cinética o kinestésica, intrapersonal e interpersonal, que no es lo mismo, y habilidades sociales. Entonces, esa como aprendizaje cognitivo. Luego venía lo que en los últimos años ha sido una de las ideas, si se quiere, más generalizadas, y es que son las teorías constructivistas, en donde se aprende haciendo. Fundamentalmente eso es. ¿Cómo voy yo a aprender? Pues haciendo aquello que debo de aprender. En otras palabras, ejercitando para llegar al conocimiento. El constructivismo, entonces, es una teoría en la cual debe de equipararse los aprendizajes con la creación de significado. O sea, el conocimiento constructivista o el aprendizaje constructivista requiere que el aprendizaje humano sean actividades que las personas realicen
a través de experiencias con el entorno. Interesante, ¿no? Hay teorías, por supuesto, constructivistas en el orden conductista o cognitivo, y todas llevan a que el aprendizaje son representaciones de realidades externas, de tal manera que existen etapas para adquirir conocimientos y fundamentalmente se pueden identificar tres etapas: la etapa introductoria, la etapa de expertos y la etapa de avanzada, como fueran niveles de aprendizaje constructivista. En esta primera etapa introductoria, vean que vamos a tener en la parte introductoria aspectos sensoriales, o sea, sentidos y motrices. La etapa de las operaciones concretas, las fundamentales y básicas, y la de las operaciones ya más formales. Además que existen, estos son las tres etapas en el desarrollo intelectual, pero van acompañadas también de tres tipos de conocimiento: los conocimientos físicos, los lógico-matemáticos y los conocimientos de tipo social. Esta teoría, que es interesante ver, las eclécticas, tienen por enfoques que el aprendizaje de los seres humanos son actividades mentales individualizadas, donde cada persona procesa información del entorno externo. ¿Cuál es el proceso de estos aprendizajes en estas teorías? Bueno, modificar, cambiar capacidades en donde hay una disposición humana que persiste en el tiempo y no necesariamente deberá ser atribuido a procesos de maduración. Más bien, el cambio se produce en la conducta de las personas o de los individuos, posibilitando inferir, o sea, ir hacia el cambio a través del aprendizaje. Características de esta teoría. Bueno, el principal impulsador es Gagné, que postula que esta teoría la denomina así porque se encuentra racionalmente organizada y considerada como un verdadero sistema. El enfoque teórico fue organizado en 4 partes específicas. Veamos cuáles son. La primera es incluir procesos de aprendizaje, es decir, la manera o el cómo el sujeto aprende y cuáles son las principales hipótesis sobre las cuales se construye una teoría. En segundo lugar, la segunda parte es analizar estos resultados del aprendizaje y que se dividan además en 6 partes: formas básicas, destrezas intelectuales, informaciones verbales, estrategias cognitivas o cognitivas, destrezas motrices y actitudes. Y finalmente, las últimas 2, tercera y cuarta parte, tratará de las condiciones de aprender, es decir, cuáles son los eventos que permiten ser facilitadores del aprendizaje, así como la cuarta parte, que es aplicar o hacer aplicaciones de la teoría. Y hay una teoría aquí en general del cambio conceptual. Vean que esta teoría es racionalmente organizada, es sistemática, usa la teoría científica, pero además tiene 4 partes específicas en donde hay una serie de pasos o secuencias para desarrollar aprendizajes. Las tareas con solución de problemas son básicas y además los alumnos van a tomar conciencia de todas estas ideas. Estas teorías del aprendizaje con cambios conceptuales van a designar distintas maneras de aprender a partir de conceptos preinstruccionales hacia los conceptos científicos que se aprenden. Y por supuesto hay una serie de secuencias de aprendizaje basadas en ese cambio conceptual. Tareas mediante inferencias predictivas, el profesor las conoce, los alumnos toman conciencia de sus propias ideas y se genera a veces situaciones conflictivas, por ejemplo, presentación de datos, de experiencias, contraejemplos, que es interesante. Esto de los contraejemplos es una manera en donde también el aprendizaje es interesante desarrollarlo, o sea, enseñar a través de un ejemplo, no del contraejemplo respectivo. Hay modelos, teorías alternativas, y estos modelos usualmente son usados de forma analógica para tener distintas concepciones o diferenciar conceptos
ampliando, por supuesto, el rango de aplicación de estos conceptos. ¿Qué hace el alumno? El alumno tomará conciencia de cuáles son las limitaciones de sus conceptos y qué diferencia va a tener con el conocimiento científico, ya que las nuevas concepciones son inteligibles y creíbles. En ese sentido, permiten consolidar los conocimientos que ya se tienen y generar nuevas situaciones de aprendizaje a fin de consolidar la teoría científica. Pues esto, así a grandes líneas, es lo que nosotros tenemos como diseños instruccionales y se van a fundamentar en identificar cuáles son aquellos métodos que usted podrá usar para procesos de instrucción o de formación y determinar en qué momentos o situaciones pueden ser usados. Estas combinaciones de metodologías, de situaciones, determina lo que se conoce como la generalidad de estas teorías, describiendo, por supuesto, modelos que pueden ser simples y pueden agrandarse y ser completos como modelos instruccionales o de formación, entendido como ese conjunto integrado de elementos que componen estratégicamente y que dan lugar a los defectos de componentes en lugar de los defectos de un componente aislado. Y acá hablaba un poquito de que todas estas teorías usted las puede desarrollar para conocer mejor a través de cuadros comparativos. Estos permiten organizar información para ver qué semejanzas y qué diferencias tienen dos o más objetos. Y aquí algunas características para construirlos que va a indicar cómo se elabora, qué parámetros deben tener, etcétera. O sea, de esta teoría yo podría sacar este cuadro comparativo. Ok, esta es la primera parte. Hay otra parte que voy a compartir a continuación, que es lo de neurociencia. Si me permiten, en este momento lo cargamos. De neurociencia ahí tengo dos paquetes de diapositivas. Vamos a ver ahora la primera y dejar la otra para el momento respectivo. Entonces, en la primera parte, esta, la que vamos a trabajar. Bien, pregunto, ¿hay algún compañero? No estoy viendo la pantalla de donde está la asistencia. Pregunto, ¿hay algún compañero que se haya unido en estos momentos que me dé su apellido para anotarle en la hoja de asistencia de esta tutoría? Si puede aperturar su micrófono, sería lo ideal. Y me dice, ya estoy presente, soy fulano de tal, etcétera. ¿De acuerdo? Si no, seguimos. Pregunto, estoy hablando, pero se ve la presentación, tenemos audio y video perfecto. ¿Alguien que me conteste? Sí, ingeniero. Va, perfecto. Fíjense que vamos a ver en estas láminas uno de los componentes, a mi modo de ver, más interesantes de los últimos años, concepto de neurociencia. Esta presentación que van a ver está con un ambiente de tiempo, tiene como propósito explicar cómo las personas aprendemos desde la perspectiva de un concepto novedoso llamado neurociencia y a partir de ello describir cómo influye esto en la práctica docente. Entonces, los contenidos son ambiente e información, estructuras cerebrales, plasticidad cerebral y plasticidad cerebral junto con práctica docente. Bien, la primera idea es que nosotros tenemos un cerebro, ¿no? Que es como la unidad central de proceso, como fuera un CPU, ¿verdad? De nuestro organismo. Entonces, bajo ese criterio,
vamos a ver cómo aprenden las personas, cuáles son las consideraciones principales que el docente o profesor en su práctica docente, que es su trabajo, deberá tomar en cuenta. Ok, y aquí viene cómo aprende el cerebro. Claro, somos nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo aprende el cerebro? Bueno, primero hay un concepto interesante que hay que marcar, es la funcionalidad. Es la base, óigalo bien, neuronal del aprendizaje. O sea, es esa integración de toda la información que percibimos del entorno y procesamos. Nosotros tenemos sentidos, la vista, el olfato, etcétera, y estos nos dan información de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente circundante. Y esa información la recibimos y la procesamos. Esta es modificada de forma estructural dentro del cerebro. Nacen neuronas y se forman nuevas conexiones a lo largo de la vida. El cerebro es una complejidad permanente. Y mientras el cerebro está procesando esa información del entorno, del ambiente, las conexiones que están más activas se refuerzan y las menos activas se debilitan. ¿Qué aspectos vamos a considerar en el aprendizaje? Bueno, primero, ¿qué funciones son las cognitivas? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Qué son las emociones? ¿Y qué es la motivación y la autoestima? El cerebro se ajusta para calzar con el ambiente y toma en cuenta justamente la experiencia, que es importantísima, a fin de desarrollar una infraestructura arquitectónica óptima. Plasticidad del cerebro. No sé si hay alguien que se está integrando, que a veces suena así. Cuando solicitando ingresar, vamos a ver. Sí, hay alguien que está solicitando ingresar. En este momento, no sé si ya le di entrada. Bueno. Voy a invitar a nuestro coordinador de cátedra, si quiere, saludar a los estudiantes. Oscar García, aquí está. Bueno, perfecto. Bienvenido, García Oscar, ¿verdad? Oscar Franklin, ¿de acuerdo? Bienvenido. Bien, seguimos. Miren acá el título de esta diapositiva. La plasticidad del cerebro. Wow, quiere decir que el cerebro es plástico. No, ya vamos a ver a qué se refiere. El cerebro, ¿por qué se habla de que posee plasticidad? Bueno, se dice que el cerebro tiene esa característica porque se está modificando físicamente a través de refuerzos, debilitamientos y eliminación de conexiones existentes y al mismo tiempo crecimiento de nuevas. Es como que fuera una carretera, fíjense, que tiene muchas vías y hay algunas que no se usan, de esas se desechan, pero surgen otras vías neuronales, conexiones que nos permiten reforzar conocimientos que en ese momento se tienen. Así que, ¿cómo aprenden las personas en todo su proceso de aprendizaje? Bueno, aquí hay una
una pequeña tablita que nos da la idea desde la infancia, de los 3 a los 10 años, a la adolescencia temprana, de los 10 a los 13 años, hasta a la adolescencia completa, de 13 a 20. Ah, bueno, pero ya una persona de 18, 19, 20 ya no es tan adolescente, me van a decir. Bueno, esa es la clasificación que tenemos. Bueno, hay un primer tópico que es de qué manera el cerebro va madurando físicamente, ¿no? En infancia, de los 3 a 10 años, la región frontal del hemisferio izquierdo es la que se va conjuntando con muchas funciones. Luego entra el estriado ventral derecho, el cerebelo, el cuerpo calloso, la glándula pineal, y de los 13 a los 20 años el cerebro sigue madurando con su corteza prefrontal y el cerebelo. Quiere decir que las etapas en que uno toma a jóvenes, ya sea en primaria, en secundaria o incluso de los 13 en adelante, ¿verdad? Que todavía siguen estando en bachillerato, secundaria, bachillerato y los primeros años de universidad. Hay unas funciones asociadas en cada uno de esos niveles y que quiero que las observen. En esa primera infancia es el lenguaje, particularmente la gramática, la función principal. Cuando ya se va a la adolescencia temprana, hay una asociación de recompensas motivacionales, postura, movimiento, lenguaje y sueño. Fíjense cómo manifestaciones de esas funciones asociadas. En cambio, cuando ya es adolescente de los 13 a los 20 años, se dice que hay ciertas funciones ejecutivas, posturas y movimientos. Momentos óptimos y oportunos para el aprendizaje. Bueno, la infancia es fundamental para el lenguaje, gramática, ortografía, acentos, música, y la adolescencia no está tan discutido, pero en general hay funciones que se pueden ir creando. Y aquí está cómo aprenden las personas a lo largo de la vida, ya a nivel adulto y a nivel de mayores de edad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una persona adulta? Podrá tener algunos desórdenes, sí, puede ser la depresión, uno de los factores que incide en sus procesos mentales. Y en los ancianos, de repente, hay hechos de demencia senil, el Alzheimer, la depresión, etcétera, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad muy tradicional en las personas de avanzada edad, que de repente tienden a olvidar muchas cosas que aprendieron. Incluso de repente desconocen a las personas, pero esto es porque ya el cerebro está en una etapa ya de muy baja intensidad de muchas funciones. ¿Cómo se puede recuperar, impedir o reducir la velocidad de esa declinación normal que va a ir teniendo el cerebro? Bueno, en los adultos, primero las condiciones físicas y alimentarias y seguir aprendiendo, fíjense. Y es que el aprendizaje de cualquier área, vuelvo a insistir, es permanente. Cuando ya se llega a la edad de adulto mayor, deben de existir tareas atencionales o de alerta, de vigilancia para aquellas personas que se ha detectado el Alzheimer. Y el aprendizaje, incluyendo terapias, pueden servir mucho para enfrentar la demencia senil. O sea, una persona ya de avanzada edad de repente tiene comportamientos como que hace una regresión a sus primeros años de vida, ¿no? Ok, ¿qué es interesante que los docentes conozcamos en relación a la neurociencia? Bueno, varias cosas. ¿Qué edad tiene quien va a aprender? ¿Qué ambiente de aprendizaje se tiene? ¿Cuáles son las emociones, las motivaciones, el autoestima de los estudiantes y el autoestima también del docente? ¿Cuáles son los conocimientos que las personas tienen previamente para que basado en eso se pueda seguir el desarrollo evolutivo del conocimiento? La apertura a
aprender, o sea, aperturar, romper esquemas para que el aprendizaje sea mucho más sencillo y motivacional, sobre todo de aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Como parte de esto, vamos a entrar en un momento dado en este ambiente en donde van a importar que las personas aquellas que uno detecta que tiene alguna limitante sean consideradas, sean tratadas y no discriminadas, ¿verdad? ¿Cómo aprenden mejor esas personas? Interesante, ¿verdad? Entonces, la primera parte es el ambiente y la información. El ambiente, las personas estamos en un entorno natural en donde actuamos, interactuamos y estamos en continuidad de recepción de estímulos todos los días. Y eso nuestros sentidos los reciben. La información se traslada por medio de los nervios hasta el cerebro. Toda información visual captada por nuestros ojos se va hacia por el nervio óptico hasta los lóbulos occipitales del cerebro, ubicados en la parte posterior de la cabeza. Esta información se procesa mediante el cerebro, mediante la sinapsis, que no son más que estas conexioncitas, ¿no? Y hay un intercambio de sustancias neurotransmisoras entre neuronas, que son las células que conforman el cerebro, y esta sinapsis implica interrelaciones de cientos de miles y hasta de millones de neuronas. Luego viene el procesamiento. Esta sinapsis es responsable de multiplicidad de procesos. El pensamiento, toma de decisiones, la relación de información, ejecución, planeación, hasta simplemente mover un dedo para hacer clic, como lo estoy haciendo acá en el mouse. Hay una segunda parte que son las estructuras cerebrales. Los hemisferios izquierdo y derecho, cada uno de ellos controla la actividad del lado contrario. O sea, nuestro hemisferio derecho controla toda nuestra actividad de los miembros del lado izquierdo y al revés, el izquierdo controla la parte derecha. Y esta función se denomina contralateralidad. Además, las neuronas forman redes y estas a su vez estructuras que se encargan de funciones particulares del organismo. Un claro ejemplo y que menciona, que es importante mencionar, es el sistema límbico, el cual está formado por varias estructuras, dentro de las que se destaca el hipocampo. ¿Y por qué se le llama hipocampo? Porque tiene como que fuera un caballito de mar y se considera el responsable del proceso cognitivo de la memoria. Hacia la corteza, el cerebro evoluciona y se produce de adentro hacia afuera. Por ello, hay ciertas estructuras como subcorticales por debajo de la corteza que se encargan de toda respuesta instintiva y primitiva. Luego, vamos a la plasticidad cerebral. Hay que eliminar mitos. Se pensaba que el cerebro únicamente se formaba en los niños y que luego, después de 20 o de 30 años, el aprendizaje era imposible o prácticamente imposible. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Se ha investigado y sugiere que el potencial del cerebro para aprender se mantiene, óigalo bien, a lo largo de toda la vida, ya que sus estructuras son altamente susceptibles de modificar en virtud de esta exposición que uno tiene a estímulos del ambiente. Esta cualidad es la que se conoce como la plasticidad cerebral que ya hablaba. Entonces, ¿qué significa? Que el potencial del ser humano para aprender es ilimitado y que nuestro cerebro está preparado para adaptarse a esas necesidades que les presenta su medio ambiente, desarrollando características físicas para supervivir, para garantizar aprendizajes de por vida. ¿Qué dice la psicología del desarrollo respecto a esto? La investigación reconoce que hay momentos sensibles
a la adquisición de ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas destrezas. De esta forma, la infancia obviamente es la etapa crítica para el lenguaje. Pero, ¿qué pasa con los docentes? Sabemos que las personas aprenden de diversas maneras: técnicas de conducta, modelamiento, refuerzos, castigos, aprendizaje vicario, etcétera. Pero ¿qué nos enseña esa plasticidad cerebral? Nos dice que las personas aprenden y van a involucrar siempre cambios físicos importantes que van a implicar transformaciones cerebrales, y por lo tanto nuestros objetivos de docencia deben apuntar hacia esa transformación. ¿Cómo se garantizan estas transformaciones? Aquí hay una frasecita que ustedes se la deben de grabar: yo aprendo y nunca olvidaré todo lo que sea un aprendizaje significativo. Experiencias de aprendizaje que involucren no solo emociones, sino que esté inmerso el interés personal y la experiencia de vida de los estudiantes y las estudiantes, y considerar que la diversión es sinónimo de aprendizaje. Fíjense en esto. Nosotros en matemática debemos crear ambientes gratificantes, ambientes de aprendizaje significativos. Y no es muchas veces un entorno muy arcaico, muy así, encerrado en tradiciones, el que ayudan a estos aprendizajes. Muchas veces hay que romper rutinas de aprendizaje, sacar al estudiante a veces del aula e irle a enseñar al patio. Aunque de repente esto puede, si no se está acostumbrado a hacerlo, causar algún disgusto de parte de otros colegas, ¿verdad? ¿Qué otras consideraciones debemos tomar en cuenta? Dijimos al principio que los seres humanos formamos parte del entorno y que no estábamos solos, sino que estábamos integrados ¿a dónde? A grupos sociales, ¿verdad? A grupos. Por lo tanto, cuando uno está aprendiendo, debe de, enseñando, por supuesto, para generar aprendizaje, debe reconocer que usted, si bien son personas las que forman cada individuo, son posibles tareas que fomenten no la individualidad, sino que la colectividad a través de tareas de grupo. Y aquí surge la importancia de la comunicación, ya que la interrelación social y el interés de muchas experiencias también, óigalo bien, son estrategias educativas importantísimas que van a permitir producir cambios interesantes, no solo del nivel de estructura cerebral, sino que garantizar esto del aprendizaje significativo. Finalmente, en la educación, sobre todo de personas adultas, hay que tomar en cuenta que todas tienen conocimientos previos. Por lo tanto, el aprendizaje va a implicar crear nuevas asociaciones con esos conocimientos que ya se tienen, con el fin de crear o de modificar nuevas estructuras cognitivas. Consecuentemente, usted no debe desechar ni restar valor al conocimiento que cada quien tiene, sino que al revés, conociendo eso que son adultos, aprovecha para generar mayores experiencias de aprendizaje. Conclusión general: 1. El ser humano debe estar y está expuesto a estímulos del ambiente. Estos estímulos del ambiente se reciben a través de nuestros órganos sensoriales y son enviados al cerebro. El cerebro es el que procesa la información y va a emitir respuestas. Y que toda información va a generar cambios en las estructuras cerebrales que implican aprendizajes. 5. Las investigaciones científicas sugieren que tales cambios se dan a lo largo de toda la vida, teniendo en cuenta que hay algunas etapas del desarrollo de los seres humanos en donde es más sensible un aprendizaje que otro. La infancia es de por sí para desarrollar el habla, y la práctica docente podrá alimentar las neurociencias incorporando técnicas que estimulen, fomenten aprendizajes significativos. Dentro de esas técnicas, no olvidar el trabajo cooperativo y todas aquellas que manejen emociones, intereses y experiencias. Bien. Y finalmente la número 8, no deseche conocimientos previos
sino intégrelos a la experiencia educativa, de forma tal que, oiga, favorezca adquisición de nuevos conocimientos. Bueno, esto es lo que les había preparado. Hay otro material, pero no lo quiero, porque en su momento lo vamos a poder enfocar. Bueno, ¿qué les parece este enfoque de estas distintas teorías de aprendizaje? Es muy interesante y vamos a ver cómo un docente de matemática deberá tener muy en mente que, si bien es cierto, hay conceptos matemáticos que el docente debe tener, esos conceptos van a ser mejor desarrollados si usted tiene en su formación docente claridad de que son individuos primero, pero que también pueden desarrollarse nuevos aprendizajes valorando el conocimiento que las personas tienen y procesando esa información para llegar a la adquisición de nuevos conocimientos. Así que si hay alguna participación, me la indican. Vamos a llegar hasta acá con esto para que completen también su trabajo que ya mañana entregan. Bien, ¿hay alguna participación de alguno de ustedes? Voy a dejar de presentar en este momento, ¿verdad? Y retornamos a... Ingeniero, y, dígame, Francisco. y las teorías más antiguas, como las de antes del siglo XX, ya no las tenemos que tomar en cuenta para ejercer la docencia, o solo estas nuevas del cognitivismo y también del... El constructivismo, que es una de las teorías que se está recomendando hoy en el ambiente educativo. Bien, uno, es interesante que conozca todo lo que es la teoría de aprendizaje. Sin embargo, hay teorías que predomina un concepto sobre el otro. No es lo mismo hablar de una teoría cognitiva que de una teoría constructiva, ¿verdad? Y es que los ambientes han sido modificados. Yo le cuento experiencias de antaño. Allá por los años 70, lo que predominaba era la memoria. Y muchos procesos se hacían de memoria sin mayor razonamiento lógico. Luego ha venido funcionando más que la memoria los procesos constructivos que generan procesos lógicos y procesos matemáticos que nos lleven a una solución sin necesidad de memorizar necesariamente el proceso. Y lo que se va razonando es el proceso lógico. Antiguamente, digo antiguamente, pero es siglo XX todavía, ¿no? Lo que predominaba y la formación que predominaba era la formación memorística. En la actualidad eso no funciona tanto. Por ejemplo, dentro de este proceso memorístico, los docentes de matemática obligábamos, bueno, yo no tanto, pero el docente de matemática obligaba a que el estudiante se aprendiera de pi a pa o de a hasta la z fórmulas, así. Y cuidadito el que no se podía una fórmula. Y yo no, por lo menos en mi experiencia, yo he conseguido mejores resultados sacándole provecho a la tecnología. En el siguiente sentido, la fórmula no les pido yo que se las aprendan, fíjense. Así comenzamos, la fórmula no se las aprenden, las van a tener ahí a la mano. En el fondo yo tengo, no olviden, una formación técnica ingenieril.
Y nosotros estamos llenos de cantidad de fórmulas técnicas, etcétera, ¿no? La misma matemática lo tiene, pues ustedes lo saben. Pero la cuestión es que ese ambiente de desahogamiento, le llamo yo, o sea, no de presión, en donde usted le da libertad al estudiante de que no necesite esforzarse para conseguir un conocimiento, sino que es el aprendizaje lógico y repetitivo el que le va a ayudar. Con eso estamos también ayudando al concepto este de la neurociencia. De repente, las personas, a través de esa ejercitación, se van dando cuenta que aquello que no se habían propuesto, fíjense, de repente lo forman o tienen una formación como parte de su entorno. Y les doy un ejemplo sencillo. Muchos de ustedes manejan vehículos, ¿sí? Acuérdese cuando comenzaron a manejar en los primeros días que le habían dado la licencia. Solo el ir pensando en que tenía, sobre todo en los carros manuales, de transmisión manual, o sea, no los de transmisión, los mecánicos, llamemos, el carro mecánico. Uno tiene que hacer cambios, etcétera. Y cuando va comenzando a manejar, usted va a estar pensando en que va la primera, va la segunda, que tiene que meter el clutch, etcétera. Cuando han transcurrido ya un mes de que usted ha manejado, 2 meses, 6 meses de manejar, de repente nuestro organismo se ha adaptado tanto a un proceso mecanizado que usted no se anda acordando si va a meter primera, segunda, tercera o cuarta. Lo hace como parte de como que estuviera respirando. Y esto alguien preguntará por qué. Bueno, ha mecanizado un aprendizaje y no necesita de estar haciendo mucho esfuerzo para desarrollar una función. Pues, bajo ese sentido que les estoy diciendo, ¿qué significa esto? Significa un reto. Que ustedes en el aula logren, por supuesto en cortos tiempos, lograr este tipo de motivación. ¿Y cómo se consigue? Se consigue en forma didáctica. Estamos hablando de psicopedagogía, pero eso en forma didáctica, generando primero confianza en el estudiante. Segundo, dándosela, o sea, generar significa motivarlo. Segundo, dándosela, que este estudiante, que de repente un proceso de factoreo que le costaba mucho, pase a la pizarra, explique, etcétera, etcétera, y que cuando él se va dando cuenta que aquello que era complejo, él lo puede explicar, esto le va motivando a adquirir nuevos conocimientos. Vuelvo a insistir, si uno como docente de matemáticas lograra, que es el ideal, y es la búsqueda de la mejoría en los rendimientos, lograra transmitirle al estudiante el gozo, la pasión por un aprendizaje que se va a volver significativo, ya tiene usted resuelto muchos problemas. Motiva su clase, crea confianza en su estudiante y por inercia, va respondiendo. Y de repente se da cuenta que aquello que le habían dicho que era complejo, no lo es. Porque los profesores de matemática, óigase bien, y sobre todo en los primeros años de formación, de repente son los causantes de que un estudiante, entre comillas, odie los números por las excesivas prácticas coercitivas que existen para que se aprendan la matemática. De repente ustedes han oído niños que dicen, mire, me dejaron de tarea del 1 al 1000 un día, vaya, del 1 al 1000 un día. El otro día del 1000 al 5000, 4000 números que hacer. Y así de repente el niño comienza a sentir presión y no gusto por la matemática. Se queda dormido cuando son las 10 de la noche y no ha terminado la tarea. Y de repente comienza a odiar los números. Cambiar esos detalles por parte de un docente no es que sea imposible, pero hay que tener creatividad para conseguir que ese muchacho que está desmotivado se motive y que aquello que era difícil de repente se vuelva fácil. Eso es lo que yo podría decir
con relación a esa pregunta, Francisco. Bien, ¿alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar acá. Si hay alguien que se incorporó y no le había tomado la asistencia, me lo indica o a través del chat, que en este momento lo tengo también aperturado, o apertura su micrófono. Si no, nos veíamos atentos a la plataforma. Tendríamos que habernos visto el sábado 10. Vamos a ver con el licenciado Calles cómo vamos a quedar, o se reprograma, o qué, o se desfasan la semana, no lo sé. Me parece que eso sería lo más lógico, desfasar, ¿verdad? Para que no se vaya hasta un mes después prácticamente, ¿verdad? Si no se tiene este sábado 10, sería hasta el 24, que es casi a final de mes. Pero de todos modos, estar pendiente de la plataforma y el día de mañana entregar su tarea. Así que llegamos hasta acá. Feliz noche. Espero que hayamos disfrutado este paseo por las teorías del aprendizaje y las neurociencias y que podamos seguir leyendo, ¿verdad? Para ir enriqueciendo nuestro acervo cultural educativo. Feliz noche, bendiciones. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Dejo de grabar en este momento. Buenas noches, gracias a todos. Muy buenas noches, bendiciones.